Cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial. Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es una fatal decisión sobre Jesús. La voluntad eterna y soberana de los planes salvíficos de Dios y las decisiones humanas libres en relación a esos planes están coordinadas de tal manera que la primera ejecuta los planes divinos
sirviéndose de las segundas como causas subordinadas. Dios hace su voluntad y las criaturas humanas hacen la suya. Dios no fuerza a nadie a hacer lo que no quiere, pero al tiempo que todo el mundo hace lo que desea y nada más que lo que desea, los planes de Dios se ejecutan en todos sus detalles. Estudiemos la relación entre la decisión de un hombre y los planes eternos de Dios. Jesús llega a Pilato acusado por los principales sacerdotes y ancianos de Israel. La religión judía y la multitud manipulada e ignorante despreciaban a Jesús. La religión ritual, vacía de Dios, acusa a Jesús ante Pilato buscando su muerte. Decían que Jesús era un malhechor, que pervertía a la nación y que prohibía dar tributo a César, diciendo que él mismo era el Cristo, es decir, según el concepto judío erróneo de que el Mesías era un rey terreno. En Juan 18, 28 al 30, se nos dice que llevaron a Jesús al pretorio y Pilato les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y en Lucas 23, 2, comenzaron a acusarle diciendo: a éste hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. En definitiva, estos textos nos muestran que las acusaciones judías contra Jesús eran tergiversaciones de sus palabras, de su ministerio, de la doctrina bíblica sobre el Mesías. Eran falsedades, pero por lo general el diablo usa la mentira, usa la falsedad, el engaño, la perversión de las cosas para ir contra la verdad de Dios y, por supuesto, en este caso, contra aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los judíos ya habían sentenciado a muerte a Jesús y buscaban que Pilato ejecutase la sentencia de ellos. La religión impía e inmisericorde se alía con el poder civil para ejecutar sus malvados propósitos. Siempre ha sido así, desde la antigüedad. Toda religión falsa e impía, toda religión se une al poder civil, al poder político, para luchar contra la verdad, no solo de Dios, sino contra cualquier forma de verdad. En Mateo 26, 65 al 66, se nos dice que el sumo sacerdote dijo: ¿qué os parece? Y dijeron: es reo de muerte. Por tanto, los judíos sentenciaron a muerte a Jesús antes de llevarle a Pilatos. En Juan 18:31 les dijo Pilato: tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos les dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por tanto, aquel juicio fue una pantomima. Los judíos habían decidido matar a Jesús y, como no podían hacerlo porque las leyes romanas no se lo permitían, sentenciaron a Jesús a la muerte, buscaron que Jesús muriera como sea y decidieron que Roma fuera su verdugo, el verdugo de Jesucristo. La multitud, las gentes, la gente que formaban el pueblo judío, esa multitud borrega que sigue las órdenes de la vana religión sin discernir el bien del mal, se alió con aquellas autoridades judías, con aquellas autoridades religiosas corrompidas. La religión vana manipula a las multitudes para que rechacen a Jesús y le condenen a muerte. En Mateo 27:20 se nos dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Persuadieron a la multitud. La multitud
es manipulable, desgraciadamente. Y vemos siempre, lo hemos visto y tristemente aún hoy día puede comprobarse que es así. En Mateo 27, 21 al 23, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás, según les habían dicho las autoridades judías. Pilato les dijo: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. En aquel encuentro de simulacro judicial, Pilato hizo varias preguntas a Jesús. Pilato tuvo la oportunidad de conocer a Jesús y de saber la verdad sobre él, como tantas personas. En Juan 18:35, Pilato le respondió: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato hizo preguntas a Jesús, varias preguntas, pero sin discernir a quién tenía delante de él. En Mateo 27:11, Jesús estaba delante del gobernador. Qué privilegio tener delante al Salvador, al Hijo de Dios. Y el gobernador, le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y en Juan 19:9, Pilato dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Por tanto, Pilato hacía preguntas. Jesús le respondía unas veces, otras no, pero Pilato no entendía. Tenía una oportunidad de conocer a Jesús, pero no entendía lo que veía, no entendía lo que sucedía, no entendía lo que le respondía Jesús, no entendía nada. La profunda respuesta redentora de Jesús no tenía cabida en la mente de Pilato, llena de prejuicios. En Juan 18, 36 al 37, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Le dijo Pilato luego: ¿eres tu rey? Respondió Jesús: yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué profundas palabras del Salvador. Qué profundas palabras de aquel que era el único nombre dado por Dios entre el cielo y la tierra para ser salvos. Pero Pilato no entendió. Pilato desaprovecha la única ocasión que tendrá en su vida de conocer a Jesús, hablando de cosas accesorias. Efectivamente, Pilato era la autoridad militar, civil y judicial máxima en Palestina, y así se lo dice a Jesús. En Juan 19, 9 y 10, mas Jesús no le dio respuesta a la pregunta de Pilato. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato, como tantos y tantos, se creen por encima de Dios, pero no sabía que por encima de él y del propio César estaba Dios, y no sabía que tenía delante al Hijo de Dios, al Salvador, al Redentor, al Mesías. En Juan 19, 11 al 12, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. En definitiva, aquel encuentro entre Pilato con Jesús fue una oportunidad, fue un teatro por parte de los judíos, fue una vendetta por parte de los judíos, fue un juicio falso, pero aquel encuentro entre Pilato y Jesús produjo en Pilato certezas
dudas y sobre todo una decisión final sobre Jesús. Veamos en primer lugar las certezas de Pilato sobre Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente. Desde el principio se dio cuenta que Jesús era inocente, que no había cometido ningún delito. No estaba entendiendo que Jesús era hijo de Dios. Esto no lo estaba entendiendo. Que Jesús era el Salvador, que Jesús era la verdad, que su reino no era de este mundo. Todo eso no lo estaba entendiendo. Pero sí veía que Jesús padecía una conspiración. En Juan 18, 37, 38, Jesús dijo: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Ningún delito. Por eso, en Juan 19, 7, los judíos dijeron: según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero estas palabras de los judíos no hicieron más que confirmar a Pilato que Jesús era inocente. Cuando Jesús fue acusado por los judíos de haberse proclamado hijo de Dios, y los judíos se lo dijeron a Pilato, Pilato quedó aún más impresionado. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Por tanto, Pilato estaba seguro de que Jesús no era nada de aquello que le acusaban. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. En Lucas 23, 14, Pilato les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado, yo no he hallado delito alguno de aquellos de que le acusáis. Pilato estaba convencido de que Jesús era inocente, de que sufría una vendetta de los judíos, de que padecía una trama malvada de los judíos. Pilato estaba convencido de que Jesús era inocente. ¿Cuántas personas como Pilato ven a Jesús como un buen hombre, pero les falta verle como el Mesías Redentor que les ofrece salvación? ¿Cuántas personas en algún modo creen en Jesús como buen hombre, como buena persona, como hijo de Dios? ¿Cuántas personas creen en alguna manera en Jesús, pero no le ven como el Redentor, el Salvador, como aquel que puede darles el perdón de pecados y la vida eterna? Aunque lo tengan delante, aunque le oigan hablar, no disciernen las palabras de Jesús, ni siquiera aquellas tan profundas como las que hemos leído. Pilato sabía que era la maldad de la religión judía que se había conjurado contra Jesús, que era la maldad de aquellos hombres religiosos, hipócritas, que buscaban la muerte de Jesús. Por tanto, Pilato pudo ver el reino de las tinieblas acechando a Jesús, pero no pudo ver el reino de la luz. Hay personas que pueden ver el mal que hay en el mundo, pero no pueden ver la luz de Dios para salir del mal. La envidia estaba detrás de las acciones de los judíos. No soportaban que la gente admirase y siguiese a Jesús en multitud. El mal es la causa y la razón de la muerte de Cristo. Jesús fue llevado a la muerte por la maldad humana, pero también fue a la muerte para redimir a la humanidad de su maldad, de su pecado. En Marcos 15:10, Pilato conocía que por envidia le habían entregado
los principales sacerdotes. Pilato conocía esto. Pudo ver esta parte de lo que estaba delante de él. Pudo ver las tinieblas, la maldad, la hipocresía, la trama judía. Todo esto lo pudo ver. Pero no llegó a ver aquello que debía haber visto, aquello que tenía que haber visto. Tristemente, la mayoría de la gente que sigue a Jesús sin fe, que se relaciona con Jesús sin fe, como le sucedió a Pilato. Tuvo una relación con Jesús sin fe. Le vio como buena persona, como inocente, como una víctima de los judíos, pero sin fe. No le vio más allá de lo que hemos visto. Y tristemente estas personas que ven a Jesús sin fe pueden ser personas que entreguen a Jesús a la muerte, como hizo Judas, como haría el propio Pilato. Muchos de los que gritaron crucifícale eran parte de las miles de personas alimentadas milagrosamente. Eran parte de las personas que vieron sus maravillosos milagros. Y eran parte de las personas que le recibieron triunfalmente en Jerusalén. Muchas de las personas que al día de hoy son enemigas de Jesús fueron ayer de alguna manera amistosas con él. Tuvieron algún tipo de relación amistosa con Jesús ayer. Pero hoy se han convertido en sus enemigos. Los mismos que, tal como hoy dijeron, bendito sea el Hijo de Dios, que se quitaron sus ropas para que Jesús pasase cual alfombra por ellas, gritaron crucifícale tan solo unas horas después. Qué triste, qué triste. Así es el ser humano. Por tanto, hemos visto las certezas de Pilato sobre la persona de Jesús, que era inocente. No pudo ver más que esto, que él era inocente, que los judíos eran malos, perversos, pero no pudo ver más que esto. Y no pudo ver más que esto porque Pilato estaba lleno de dudas sobre Jesús. A medida que avanzaba aquel presunto juicio, Pilato seguía sin saber qué hacer con Jesús. Mateo 27-22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Él pregunta a los demás: ¿qué haré con Jesús? Él no sabía qué hacer con Jesús. En conciencia, sabía que debía tomar una decisión correcta sobre Jesús. En conciencia, tenía este pensamiento. En Mateo 27-23, el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Esto pregunta Pilato al pueblo: ¿qué mal ha hecho? Él sabía que Jesús no había hecho ningún mal. Por tanto, en conciencia, él quería tomar una decisión correcta sobre Jesús. Aún su propia mujer le aconsejaba que no se involucrase en ningún chanchullo contra Jesús. En Mateo 27-19 se nos dice que, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Por tanto, no solo su conciencia le decía que debía de proceder correctamente, sino que su mujer le aconsejaba en la misma línea: no tengas nada que ver con ese justo, no te involucres en ninguna cosa mala con esta persona. Pilato quería tomar una sabia decisión sobre Jesús. El problema es que él quería tomar esa decisión sabia, correcta, justa, pero lo quería hacer sin complicarse la vida. Sin complicarse la vida. Por eso recurrió a una estratagema
para librarse de tomar él mismo una decisión. Se nos dice en Mateo 27, 15 al 17, que en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Y Pilato aprovechó esta circunstancia, esta costumbre, esta tradición de amnistiar a alguien por esta fiesta. Y les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato ingenuamente pensó que el pueblo diría que soltasen a Jesús, porque así como él lo veía inocente, pues también el pueblo lo vería inocente. Pero pronto Pilato se daría cuenta de que si hacía lo que en conciencia creía correcto, se ganaría la enemistad de las autoridades judías y la desaprobación del pueblo. En Juan 19:12 se nos dice que desde entonces procuraba Pilato soltarle a Jesús. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. De pronto los judíos se volvieron muy devotos y fervientes servidores de César. Ellos odiaban a César. Ellos se sentían oprimidos por el imperio romano. Pero ahora, para acusar a Jesús, se sentían muy devotos seguidores de César. En Mateo 27-24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. He aquí un acto que ha pasado a la historia, que ha pasado a ser arquetipo de cuando una persona cree tener la excusa perfecta para dejar de hacer lo correcto y para hacer lo que el resto quiere hacer: lavarse las manos. Pero sabemos que esto no servía de nada delante de Dios. Esto era una inmoralidad total. Y Pilato pues creía que haciendo aquel gesto simbólico, pues mostraba al pueblo que él no tenía nada que ver con lo que iba a suceder. Él era la autoridad, como había dicho él mismo. Él había dicho: tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Él lo había dicho. Por tanto, la decisión sobre la vida o la muerte de Jesús la tomaría él como gobernador de Roma en Jerusalén. Y la tomó una decisión final sobre Jesús. Hasta el mismo momento final, Pilato siguió sin saber qué hacer con Jesús. Hasta el mismo momento final. Él quería soltarle. Y en un momento de esos en los que está dispuesto a todo para seguir lo que le dicta su conciencia, llegó a decirles al pueblo que Jesús era su rey. En Juan 19, 14 al 15, Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Fíjense que con estas palabras le estaba echando piedras sobre su propio tejado. Él tenía que defender ante los judíos que el rey supremo sobre ellos era César. La autoridad suprema era César. Pero en este caso, Pilato estaba tan desquiciado por la situación que llegó un poco a afirmar algo en lo que él, por supuesto, no creía desde un punto de vista de la realidad, con tal de convencer al pueblo. He aquí vuestro rey. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Por tanto, fijaos, hasta último momento, Pilato seguía sin saber qué hacer
con Jesús. Incluso ofreció a los judíos una solución intermedia para aplacar el odio e ira que tenían. En Lucas 23:16, Pilato les dijo: le soltaré después de castigarle. Pilato pensó que quizás dándole un castigo a Jesús fuerte, se contentarían. En Juan 19:1 y 4 al 5 dice que se le azotó. Pilato azotó a Jesús, mandó azotarle. Y les dijo: para que entendáis que ningún delito hallo en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y exhibió a un Jesús maltrecho, golpeado, sangrando, ante la multitud, ante los judíos, las autoridades, pensando que quizás con esto se sentirían satisfechos. Pero los judíos querían más sangre, querían la muerte de Jesús. Y así se lo hicieron saber a Pilato. Y finalmente se impuso el miedo ante la presión judía y de un pueblo manipulado. Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, una justicia a la carta, lo que ellos pedían. El problema de Pilato es que sentenciando a Jesús, se sentenció él. ¿Cuántas personas sentenciando a Jesús para sí, rechazando a Jesús como Salvador, rechazando la vida y obra de Jesucristo, se sentencian a sí mismos? En Lucas 23, 24 al 25 se nos dice que Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¡Qué paradoja! A un criminal y homicida lo soltaron. Y en su lugar condenaron a muerte a un justo e inocente. Queriendo satisfacer a los judíos, Pilato obró contra los intereses de Roma, pues Barrabás era un permanente enemigo de Roma, era una especie de terrorista, como diríamos hoy. Pilato obró contra la verdad. Él sabía que todo aquello era una trama, era un engaño. Obró contra la justicia, porque dejó libre a un culpable y envió a la muerte a un inocente. Y sobre todo, Pilato obró contra sus propios intereses eternos. Su decisión le llevó a ser el verdugo de Jesús. El verdugo de Jesús. No solo no creyó en él como la verdad, como el camino, como la salvación, como el Redentor. No solo no tuvo una actitud positiva ante Jesús, sino que fue su verdugo. Nos dice Marcos 15:15 que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Así pues, unos y otros decidieron sobre Jesús, ejecutando la salvación soberana de Dios y de la que quedaron excluidos por su actitud negativa ante Jesús. Tal y como enseñó Jesús, Él vino a morir y a resucitar para dar salvación a quien cree en Él. A eso vino Jesús. En Mateo 16:21 comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto era algo que Jesús enseñó desde el momento en el que él creyó oportuno de desvelar este plan eterno de redención. Él no dejó de decir que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que había venido a redimir a la humanidad. En Juan 10, 11 y 18 Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por tanto, aunque Jesús fue víctima de los judíos, aunque fue la decisión de Pilato, la decisión fatal de Pilato, la que le llevó a la muerte, según el propio Jesús, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por tanto, he aquí la voluntad soberana de Dios y la voluntad libre de los hombres, en perfecta coordinación. Los apóstoles enseñaron que la salvación se produjo por el sacrificio de Jesús. Un sacrificio que llegó a ser una realidad por la malvada y libre actitud y conducta de los judíos. En Hechos 2, 22 al 24, el apóstol dice: israelitas, oíd, Jesús, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por tanto, la muerte de Cristo, Jesús, es un ejemplo de cómo la soberana voluntad de Dios se cumple en todos sus detalles, en todos los aspectos, y al mismo tiempo la voluntad libre de los hombres, la voluntad pecaminosa de los hombres, actúa. El ser humano hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, pero haciéndolo ejecuta los planes divinos. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy ha sido una fatal decisión sobre Jesús. Y hemos visto que Jesús llega a Pilato acusado por los principales sacerdotes y ancianos de Israel. La religión judía y la multitud manipulada e ignorante despreciaban a Jesús. En aquel encuentro de simulacro judicial, Pilato hizo varias preguntas a Jesús, en las que desaprovecha la oportunidad de conocer a Jesús como Salvador. Y hemos visto que este encuentro produjo en Pilato certezas, dudas y una decisión final sobre Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero no vio que tenía delante al Hijo de Dios. Pilato no supo qué hacer con Jesús, pues no quería complicarse la vida. Finalmente Pilato cedió a la presión y tomó la decisión de ser el verdugo de Jesús. Aquel que podía ser su Salvador fue su víctima cruenta. Lo mandó ejecutar crucificándole en una cruz. En Romanos 5, 6, 8 y 10, el apóstol Pablo nos dice: Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Que Dios nos ayude a entender la voluntad redentora de Dios, coordinada con la voluntad humana. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra que tus planes eternos se realizan, que tú usas para ello todas las cosas, incluyendo al hombre, incluyendo la maldad humana, libre, la voluntad y decisiones libres de los hombres, tú las usas para que cumplan tu voluntad, para que tus designios eternos se ejecuten. Gracias, Señor, porque sabemos que nada ni nadie puede impedir tu obra redentora, tu obra de gracia, tu obra de salvación. Ayúdanos a entender lo que sucedió con Pilato, con este hombre, cómo su decisión fatal en cuanto a Jesús, mala para él, fue de tu parte un acto de bondad y de
justicia y de salvación para el resto de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a entender la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, una vez más también por la salud que sigues dándole a tantos, por los que seguimos pidiendo, Señor, cada día, aquí y fuera de aquí, porque sigues cuidando a personas que han sido operadas, que están en tratamiento por enfermedades crónicas, que sigue, Señor, detrás de cada uno que hemos traído ante ti tantas veces. Sigues detrás de sus curaciones, de sus sanidades, de sus mejorías, de todo, Señor. Gracias a ti. Bendito seas. Ayúdanos, oh Padre, a entender que estás con nosotros y que quieres lo mejor para nosotros. Te seguimos pidiendo por Carmen Rosa, que la ayudes. También te pedimos por Pablo, que tengas misericordia de él y que lo ayudes en este viaje, este éxodo que está teniendo, y lo libres del mal. También, Señor, te pedimos por algunos que tienen problemas pendientes, cuya determinación puede ser esta semana, que tú les ayudes, que seas con ellos, Señor, y les des lo mejor para sí, para su familia, para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros. Bendito seas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.